Que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde en esta preciosa y bendita noche. Le habla a su hermano y amigo Yeudi Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero Luis Ramón Dísela. En esta preciosa y bendita noche, mis hermanos que están ahí, estamos aquí nuevamente reunidos para lo que es compartir la palabra del Eterno con cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que están ahí conectados y a aquellos también que más adelante van a ver este estudio, este video, en el cual nosotros les prometemos que será de mucha edificación para sus vidas, porque recordemos que la palabra del Eterno, mis hermanos, es la que cambia, es la que transforma, es la que nos ayuda a nosotros a elevarnos espiritualmente. Y eso es algo que nosotros debemos siempre de tener en cuenta. Le damos todas honra al Eterno, la gracia al Eterno, la alabanza al Eterno, porque ha permitido de que estemos aquí en esta noche nuevamente, sanos y salvos. Mis hermanos, estamos aquí reunidos y como ustedes ya podrán notar ahí en nuestro canal de YouTube, ustedes han podido ver que nosotros estábamos ausentes de grabar, de subir contenido bíblico para cada uno de ustedes, de los suscriptores, de las personas que nos siguen. Y la razón es, el motivo es que nosotros como creyentes en el Eterno tenemos nuestros compromisos personales, tenemos nuestra responsabilidad de la cual nosotros tenemos que cumplir. Nosotros no nos detenemos, mis hermanos, llevamos este mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Pero las gracias le damos al Eterno de que el Eterno nos ha traído en esta noche nuevamente aquí para llevarle contenido bíblico, un contenido que edifica, mis hermanos, porque ese es el propósito de nosotros, que ustedes sean edificados por medio de la palabra del Eterno. Amén. Así que, mis hermanos, hoy tenemos un tema de mucha importancia, mucha edificación, como siempre, al igual que todos los demás temas, y este tema se llama y se titula ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios? Ese es el tema que vamos a estar tratando con cada uno de ustedes, el cual, como siempre, como de costumbre, nosotros le decimos a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que vayan a ver este video más adelante, nosotros le decimos que tengan ahí sus anotes, sus apuntes, para que usted vaya anotando todo lo que nosotros vayamos a hablar conforme a las escrituras, conforme a este material que tenemos preparado, que está también entrelazado con los estudios de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Así que presta atención, quédese ahí, vamos a hacer una oración como de costumbre, como estamos acostumbrados a hacer, y así iniciamos con el desarrollo de este tema, mis hermanos. Realmente conocemos a Dios, un tema de mucha importancia y edificación, en el cual vamos a explicar muchas cosas que ustedes deben de conocer y saber con lo relacionado a este estudio. Así que vamos a orar, vamos a clamar al Todopoderoso para así iniciar rápidamente. Así que oremos para entrar en el desarrollo de este tema. Oremos. Eterno Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote la honra, dándote las gracias, Eterno, porque tú has permitido de que estemos aquí sanos y salvos en esta noche. Eterno, te agradecemos por la oportunidad que tú nos brindas, te agradecemos por esta maravillosa noche, te agradecemos, Padre amado, porque hemos podido ver tu misericordia, Padre amado, en esta noche, Padre, ya que tú nos has convocado aquí, ya que tú nos has reunido aquí para nosotros llevar este contenido bíblico de tu palabra a cada persona, Padre amado, que nos sigue en esta plataforma. Eterno, te pedimos que cada una de esas personas sean cambiadas, sean transformadas, Padre amado, y que ellos entiendan, Padre amado, que tu palabra es la que cambia, que tu palabra es la que transforma, Padre amado. Tú eres, Padre amado, quien trae
al redil, Padre amado, a tus ovejas, eterno Padre. Porque así como lo dijo el Mesías, mis ovejas oyen mi voz, Padre amado. Esas ovejas, Padre amado, tus hijos que están esparcidos en el mundo entero, tú lo conoces, Padre amado, y lo traes en el tiempo en el cual tú has establecido conforme a tu voluntad. Te pedimos que seas tú dándonos conocimiento en esta noche, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, Padre amado, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea conforme a tu palabra. No permitas, Eterno, que salgan palabras propias de nosotros por nuestra boca, sino palabras, Padre amado, conforme a como tú lo has establecido en tus sagradas escrituras, Eterno. En tus manos nos encomendamos en esta noche, Padre amado. Bendice de una manera muy especial a cada persona que está ahí conectados y a aquellos que han de ver este video más adelante, Padre amado. Todos estos favores y estas peticiones te las pedimos por los méritos de tu Hijo amado, el Mesías, nuestro Mesías también, Yeshua. Te damos las gracias a ti, Padre Celestial, eterno y soberano, Rey del universo. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, luego de hacer y levantar este clamor, vamos a entrar de inmediato con el desarrollo de este tema, en el cual ya le hemos anunciado. Realmente conocemos a Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender aquí, que cuando hablamos de conocer a Dios, conocer al Eterno, no estamos hablando de conocer la personalidad espiritual del Eterno, porque es obvio y es claro que ningún ser humano puede conocer la personalidad del Eterno. Cuando hablamos de la personalidad espiritual del Eterno, estamos haciendo referencia a cómo es el Eterno en su personalidad. Si el Eterno tiene cuerpo físico como nosotros, si el Eterno tiene rostro, si el Eterno tiene ojos, tiene todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. No estamos haciendo referencia a eso, mis hermanos, para que usted vaya captando y vaya entendiendo lo que nosotros le vamos a hablar en esta noche. Ningún ser humano puede conocer esencialmente la personalidad espiritual del Eterno. Cuando hablamos aquí de conocer el Eterno, estamos hablando si nosotros en realidad conocemos lo que es el propósito, la voluntad del Eterno en su palabra. A eso es que hacemos referencia, mis hermanos. Por eso este tema va dirigido haciendo diferencia a estos aspectos que nosotros ya le hemos mencionado. Realmente conocemos a Dios si conocemos su voluntad, si conocemos su propósito, de qué el Eterno quiere tratar con nosotros, qué planes tiene el Eterno para con nosotros, nosotros que le servimos a Él, nosotros que somos seres humanos creados por el Eterno. Porque también usted debe de entender que en las Escrituras, cuando se habla de conocer, este término tiene unos cuantos significados, por decirlo así. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 1, dice que Adán conoció a su esposa Eva y concibió y dio a luz un hijo, en el cual ellos le pusieron por nombre Caín. Aquí se está hablando de conocer, o sea, es tener una relación íntima, tener relaciones sexuales. Aquí está haciendo referencia a esto cuando se utiliza el término conocer. Conoció a Adán, a su esposa Eva, y concibió y tuvieron un hijo en el cual le pusieron por nombre Caín. Pero cuando hablamos de conocer al Eterno, si realmente conocemos a Dios, estamos haciendo, mis hermanos, referencia a esto. Si conocemos su propósito para con nosotros, si conocemos su voluntad conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros queremos dar a entender, dar a enseñar en esta noche para que usted tenga todo esto pendiente, mis hermanos. Así mismo es. Ninguna persona ha visto al Creador físicamente. Exacto. ¿Por qué? Porque es poderoso. Porque si un hombre ve al Eterno físicamente, será consumido, con su poder. Porque el Eterno es todo poderoso. Exacto. Ahora bien,
muchas personas conocen a su Dios o a su ídolo porque lo ve físicamente, Exacto. pero al Eterno nadie lo ha visto terrenalmente. Exactamente. Porque como acabamos de explicar y como Sí. dice el varón aquí, mis hermanos, debemos de entender algo, que al Eterno, ninguno de nosotros como seres humanos podemos conocer su personalidad espiritual, de cómo es Él, si Él tiene rostro, si Él tiene un cuerpo físico como nosotros, como yo le decía hace un momento atrás. Claro que no. Es ilógico nosotros pensar eso, pensar y llevar, traer eso a nuestra mente. Es algo ilógico, mis hermanos, que no tiene una lógica para explicarse. Entonces, si nosotros debemos de entender eso, que para conocer al Eterno, mis hermanos, conforme a su palabra, debemos de entender lo que está escrito en la palabra, de que nos habla la Biblia, la palabra del Eterno, que nos habla su palabra acerca del Eterno como creador de los cielos y la tierra. Y un dato muy importante que el varón aquí, mi compañero, acaba de explicar, es que muchos seres humanos tienen ídolos, los cuales ellos adoran. Pero ¿qué pasa? Ellos pueden ver a sus ídolos. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los creadores, Sí. son los que funden sus ídolos, ellos mismos lo crean. Entonces ellos pueden ver a su ídolo porque un ídolo se puede crear por una persona en sí. Una persona puede crear un Dios como un ídolo. Y eso es idolatría. Y hemos explicado que el Eterno aborrece la idolatría. Pero nadie puede conocer al Eterno como es Él, porque el Eterno no tiene figura como nosotros, mis hermanos, para que usted vaya prestando atención y vaya aprendiendo de este tema. Claro, porque hay muchas personas que hace ídolo o un Dios para referirse al creador. Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque quiere ver el creador físicamente. Porque mucha gente quiere conocer al Eterno físicamente. El Eterno no se puede conocer físicamente. Exacto, es imposible. Es imposible. El Eterno se conoce en su palabra. En su palabra, exactamente, en su voluntad. Sí, en su voluntad. En su voluntad conocemos al Eterno, mis hermanos. Sí. ¿Cómo nosotros conocemos al Eterno en su voluntad y en su propósito? Cuando estudiamos las Escrituras, entonces el Eterno a nosotros nos revela, trata con nosotros, siempre y cuando nuestra intención sea correctamente de conocer su voluntad para con nosotros. Así que lo conocemos cuando nosotros nos adentramos a las Escrituras, nos profundizamos y nos metemos más con el Eterno en las cosas espirituales. Así vamos conociendo la voluntad del Eterno. Pero ahora bien, algo que nosotros debemos de explicar, ¿realmente conocemos a Dios? Todo el mundo tiene la oportunidad, todo el mundo tiene la dicha de conocer al Eterno, porque todo el mundo, vamos a decirlo así, vamos a involucrar a toda la humanidad. Cuando nosotros le hacemos una pregunta a nuestro prójimo, ¿realmente tú conoces al Creador de los cielos y la tierra? Muchos de ellos dicen, claro que sí, yo lo conozco, pero cuando nosotros comenzamos a explicarle cosas para que ellos nos den una referencia seca, si en realidad ellos conocen al Eterno, vemos que no tienen una respuesta para contestarnos nosotros, mis hermanos. Y lamentablemente hay algo que hay que explicar aquí. No toda la humanidad puede conocer la voluntad del Eterno. No pueden conocerlo ahí en su propósito, porque solamente de todo el mundo hay un remanente que sí puede conocer al Eterno. ¿Cuáles son esos? ¿Quiénes son esos? En realidad tienen la dicha, tienen la bienaventuranza de conocer al Eterno. Aquellos que vienen a sus caminos, aquellos que guardan su palabra, que practican los mandamientos, mis hermanos, y lo ponen por obra. Esos son aquellos que han decidido abandonar el mundo, que han decidido abandonar la vida de pecado, la vida corrupta de este sistema que hay en este mundo, y entonces a ellos dejar el mundo y venir a los caminos del Eterno. Estos son los que tienen la dicha de conocer al Eterno en su propósito y en su voluntad. Para que usted entienda esto, mis hermanos, porque no todo el mundo realmente puede conocer a Dios. Eso es algo, mis hermanos, que hay que entenderlo. Y muchas personas hoy en día, nosotros vemos cómo ellos se han hecho su propia ideología, sin conocer al Eterno, sin conocer su palabra, sin estudiar su palabra. Ellos dicen, yo conozco a Dios
aunque yo no estudie su palabra. Eso se lo han procreado ellos mismos en su mentalidad. Pero eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Así que nosotros de inmediato vamos a entrar a leer lo relacionado a este estudio, mis hermanos, para que ustedes vayan anotando y vayan estando atentos a todo lo que le vamos a hablar con lo relacionado a este estudio. Vamos a iniciar. Lo primero es, mis hermanos, que nos dice aquí, cómo iniciar a conocer a Dios. Escuche bien, cómo iniciar a conocer a Dios, al Eterno. ¿Cómo nosotros iniciamos a conocer a nuestro Creador? Hay algo que debemos de entender. Para nosotros llegar a conocer el propósito o la voluntad del Eterno, mis hermanos, debemos de ir escalando niveles. Escuche bien, debemos de ir escalando niveles. Y primeramente nosotros debemos de aprender cómo iniciar a conocer a Dios, cómo nosotros lo iniciamos a conocer a Él. Vamos a entrar con la lectura, con lo que nos dice esto. Nos dice lo siguiente: realmente conocer a Dios comienza, escucha y presta atención. Realmente conocer a Dios comienza o inicia cuando entendemos su voluntad para con nosotros. Escuche bien. Realmente conocer a Dios comienza o inicia cuando entendemos su voluntad para con nosotros. Cuando nosotros entendemos a conocer a nuestro Creador, como nos dice ahí, cuando entendemos su voluntad para con nosotros. Ese es el primer paso que nosotros damos hacia adelante para iniciar a conocer a nuestro Creador. Cuando nosotros entendemos su voluntad, su propósito para con nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros damos este paso? Estudiando lo que nos dice las Escrituras, mis hermanos. Las Escrituras nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos habla a nosotros, mis hermanos, del plan de redención. O sea que este es el primer paso, como nos dice aquí. Realmente conocer a Dios comienza o inicia cuando entendemos su voluntad para con nosotros. Nos sigue diciendo ahí. Iniciando con su salvación. Presta atención. Sin el sacrificio de Yeshua, la humanidad estaría muerta en el pecado. Escuchen bien. Sin el sacrificio de nuestro Mesías. Escuchen bien. La humanidad por completa, toda la humanidad estaría muerta en el pecado. Toda la humanidad. Ni nosotros que estamos aquí. Nosotros no estuviéramos aquí en esta noche reunidos, predicándole la palabra a cada uno de ustedes. Nosotros no estuviéramos aquí. Nos dice ahí que sin el sacrificio de Yeshua, la humanidad estaría muerta en el pecado. Ahora vamos a prestar atención a lo que nos dice esto. Una persona muerta no puede incorporarse a la vida para conocer a alguien. Escuchen bien. Una persona muerta no puede incorporarse a la vida para conocer a alguien. Escuchen bien. Una persona muerta, una persona fallecida que se haya ido de este mundo, no puede incorporarse, escuchen bien, para conocer a otro que está vivo. Porque un muerto no puede conocer a aquel que está vivo. Entonces, ¿qué enseñanza nos da esto a nosotros? Que una persona que esté muerta en el pecado, muerta y atrapado, esclavizado en el sistema de este mundo de pecado, mis hermanos, no puede conocer a quien da la vida, quien es aquel que vive por los siglos de los siglos, el Eterno. O sea, ¿qué nos da esto a entender a nosotros? ¿Qué enseñanza nos da tanto para nosotros como los que están ahí? Que una persona que esté muerta por completo en el pecado, una persona que se entregó a la vida del pecado, no puede conocer a aquel que está vivo, aquel que da la vida, de aquel que emana la vida, el Eterno. Una persona muerta en el pecado no puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque está muerta en el pecado. Y si traemos esto, como yo le explicaba hace un momentico atrás, casi ahora mismo, yo le decía que una persona muerta físicamente no puede incorporarse para conocer a alguien que está vivo. ¿Cómo? Si ya esa persona está muerta. Así, mis hermanos, es la relación del ser humano con el Eterno. Cuando el ser humano está muerto en el pecado, entregado a la vida del pecado, está muerto para el Eterno. Y no puede conocer a aquel que vive, que es el Eterno, aquel que da la vida.
solamente aquellos que no viven conforme a los deseos de este mundo, solamente aquellos que no viven en el pecado, solamente aquellos que viven para conocer al Eterno en su voluntad y en su propósito, solamente estos realmente pueden conocer a Dios. Así Preste mismo es. mucha atención, mis hermanos. Claro. Una persona que no estudia la Biblia, la Torah, no puede conocer al Eterno. Porque en la Biblia o en la Torah, ahí tú vas a ver hacer la voluntad del Padre Celestial. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Ahí tú vas a conocer al Creador. ¿Por qué? Porque en la Biblia o en la Torah, tú vas a poder conocer al Eterno. Exactamente. Guardando los mandamientos. Exacto, porque mira lo que el varón aquí acaba de explicar, algo muy esencial también. Sí. Cuando hablamos de Torah, hablamos de la ley divina del Eterno, que se le entregó a Moisés para el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Estamos hablando aquí de la ley divina del Eterno, de la ley de los mandamientos del Eterno. Una persona que viva practicando los mandamientos del Eterno, esta ley del Eterno, de guardar sus mandamientos, de guardar su palabra, esa persona tiene el acceso a conocer al Eterno. Escuchen bien, porque nosotros conocemos al Eterno, ya le hablamos del primer paso, cuando entendemos su voluntad para con nosotros. Entonces esto va encajando aquí, esto va de la mano. Cuando nosotros guardamos los mandamientos del Eterno, practicamos su palabra, vivimos sus mandamientos, mis hermanos, ya nosotros nos hemos adentrado en el centro por completo de conocer realmente a Dios. Porque la Torah, esta ley divina del Eterno, que fue entregada en el monte Sinai, hoy en día en su gran mayoría de religiones han rechazado la ley divina del Eterno porque no quieren vivir conforme a los mandamientos. Y se han procreado dogmas, se han procreado doctrinas para inventarse de que ya los mandamientos han sido abolidos por completo. Y eso es algo falso, eso es una enseñanza errónea que de hay que cuidarse. Como el varón acaba de explicar aquí, nosotros, mis hermanos, vamos a entrar en el centro de conocer al Eterno, guardando su ley, sus mandamientos, su palabra, como los revela en las Escrituras. Pero si usted rechaza esa ley, esos mandamientos que el Eterno le dio a un pueblo, que nosotros también debemos de tomarlo para nosotros, y cuando hablamos de tomarlo para nosotros, hablamos de ponerlo por práctica. No matarás, no fornicarás, no adulterarás, no cometerás falso testimonio contra tu prójimo, etcétera, igual que los demás mandamientos que están escritos ahí. Nosotros debemos de vivir estos mandamientos si queremos en realidad tener esa conexión espiritual con nuestro Creador, de conocer su voluntad, de conocer, mis hermanos, su propósito, para nosotros vivir conforme a lo que Él quiera. Porque ahí es cuando nos adentramos en el centro de conocer al Eterno, cuando guardamos su ley divina y sus mandamientos. Vamos a continuar ahora. Ya le hablamos de cómo iniciar a conocer a Dios. Ahora vamos a hablar, ya le hablamos de los primeros pasos, de cómo nosotros iniciamos, dando estos primeros pasos, de tener una relación con el Eterno, de tener una conexión con nuestro Creador, de conocer su voluntad, de conocer su propósito. Ya le hablamos de esto. Ahora bien, vamos a hablar ahora acerca de el deseo de Dios de que la humanidad lo pueda conocer. Escuchen bien. Siempre desde un principio, desde la creación de los cielos y la tierra, mis hermanos, hasta el día de hoy, siempre el Eterno, mis hermanos, ha tenido la intención de que toda la humanidad lo conozca realmente, que conozcan sus propósitos y de que conozcan su voluntad para con la humanidad. Esa siempre ha sido la intención del Eterno, pero lamentablemente nosotros como remanente solamente podemos conocerlo, los que guardamos su palabra, los que la practicamos, nosotros los que estamos en sus caminos, obedeciéndolo y viviendo para Él, haciendo lo que Él quiera. Digo lamentablemente porque para nosotros es un lamento de que la humanidad no reconozca al Eterno. Porque para nosotros, mis hermanos, como tenemos amor al prójimo, nosotros no queremos que la humanidad se pierda tampoco. Porque amamos a nuestro prójimo y por eso nosotros lamentamos esto. Pero
nosotros como remanente del Eterno sí realmente lo conocemos a Él. Conocemos su voluntad y su propósito. Aunque la humanidad no lo crea, siempre desde el principio el Eterno ha querido darse a conocer por completo a toda la humanidad. Pero solamente, escuchen bien, tiene la dicha y tiene la bienaventuranza y remanente que está viviendo conforme a su palabra, practicando sus mandamientos. Así es. Si todo el mundo, si todo el mundo conociera al Eterno, no hubiera tanta maldad como hay ahora. No hubiera maldad. No hubiera maldad, ¿tú me entiendes? Ni hubiera pecado. Pero la mayoría de la humanidad obedece al sistema de corrupción y el pecado. Que está este mundo esclavizado. Claro, que tiene este mundo esclavizado. Y eso es lo que pasa. Sí. Entonces el pecado aleja por completo al Eterno ¿de qué? De esos hombres pecadores. Nosotros cuando estábamos en el mundo, nosotros no conocíamos al Eterno. No conocíamos su propósito, no conocíamos su voluntad. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo. Estábamos entretenidos con los placeres y deseos del mundo, mis hermanos. No lo conocíamos. Pero ahora que lo hemos aceptado a Él, que hemos aceptado a su Mesías, ahora nosotros le conocemos su propósito y conocemos su voluntad. Y digo una cosa, todo aquel que no conoce al Eterno, conoce a Satanás. Conoce a Satanás. Él está practicando el pecado. Exacto. Porque son dos caminos, o conoce al Eterno o conoce el pecado que es de Satanás. Exacto. Que es la maldad. Y eso es así. Y eso es así porque también hay que explicar eso. Quien no conoce al Eterno, como dice el varón aquí, sí, conoce a quién, al príncipe de la tiniebla, al Dios de este siglo, a quién, al enemigo, a nuestro opositor, a Satán, que el Eterno lo reprenda. Quien no conoce al Eterno está conociendo a quién, a Satán. ¿Por qué? Porque aquellos que no conocen al Eterno están viviendo en la vida de pecado, en la vida de corrupción. ¿Y quién es que le interesa de que los seres humanos vivan en el pecado, vivan en la maldad, vivan en la corrupción, desobedeciendo a su creador? ¿A quién es que le interesa de que la humanidad esté así? El maligno. Es el maligno, a Satán. Y a Satán no quiere que tú... Oye, Satanás no quiere que tú conozcas al Eterno. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú conozcas al Eterno, porque él quiere que tú estés con él, haciendo el pecado, cometiendo la maldad. Exactamente, viviendo esa vida corrupta. Y él quiere que tú mueras en esa vida. En esa vida. Pero mis hermanos, ustedes que están viendo estos videos, aquellos que todavía no han aceptado vivir conforme a la voluntad del Eterno, no han entrado en el camino del Eterno, ustedes tienen la oportunidad en esta noche. Ustedes tienen la oportunidad ahora, escuchando palabras del Eterno, ustedes tienen la oportunidad de abandonar el mundo. Porque estos temas, mis hermanos, estos contenidos bíblicos, los cuales nosotros preparamos y lo traemos aquí para compartirlo con cada uno de ustedes, de nuestros seguidores, de nuestros suscriptores, lo hacemos con el motivo, mis hermanos, de que ustedes sean edificados, de que sean transformados, de que sean completamente nueva persona, nueva criatura, siempre y cuando usted acepte a su creador. Y que usted viva para él. Y que la persona salga del pecado y conozca que el creador. Realmente quieren conocer verdaderamente al Eterno. La humanidad completa en sí quiere conocer al Eterno. Sí. Pero ¿qué pasa? Están esclavizados en el mundo. Entonces el mundo no le permite conocer realmente a su creador. Entonces, mis hermanos, este es el motivo de este estudio, de que nosotros conozcamos al Eterno realmente por medio de su palabra, pero debemos de abandonar todas las cosas que son obstáculos, que no nos permiten conocerlo a Él. La vida del pecado y la corrupción y todo eso. Y el que no conoce a Dios, conoce al maligno. Porque quien está en el pecado, practicándolo, viviendo esa vida, cometiendo abominaciones, viviendo una vida de corrupción, esa persona está conociendo realmente las obras de Satanás y por eso la practica. Y no ha conocido el Eterno verdaderamente. Vamos a entrar con lo que nos dice lo siguiente: el deseo de Dios de que la humanidad lo pueda conocer. Como ya le hemos dado una introducción de esto, nos dice lo siguiente: lo cierto es que Dios desea darse a conocer al ser humano. Este ser infinito que
que es omnipresente, omnipotente y omnisciente, desea que el hombre le conozca, porque Él creó al ser humano a su imagen y semejanza, para que tuviera comunión con su personalidad espiritual. Pero por causa del pecado, el ser humano se alejó totalmente de Él. ¿De quién Él? Del Eterno. Por eso el pecado te aleja completamente del Eterno, te aparta de tú conocer a tu Dios realmente. Entonces, ¿realmente conocemos a Dios? Claro que nosotros realmente lo conocemos, pero lo conocemos cuando venimos a sus caminos, venimos a cumplir su palabra, a practicar sus mandamientos. Realmente de esta manera nosotros podemos conocerlo, cuando entendemos su propósito y su voluntad, mis hermanos. Pero el pecado nunca te va a permitir que tú lo conozcas. ¿Por qué? Porque el Eterno no quiere nada. ¿Con qué? Con el pecado. El Eterno, mis hermanos, ama al pecador, pero no ama el pecado. Escuchen bien. El pecador es la persona, el ser humano, que el Eterno lo creó. El Eterno ama al ser humano, pero no ama la práctica que hace el ser humano, que es practicar el pecado. Debemos de entender eso. Usted como ser humano, nosotros que somos seres humanos también, el Eterno nos ama. Y muchas personas entonces se preguntarán, bueno, el Eterno hace acepción de personas. No es que el Eterno hace acepción de personas. ¿Por qué razón? Porque el Eterno, mis hermanos, a toda la humanidad, el Eterno lo ama. Pero el Eterno ama a toda la humanidad igual, pero hay algo aquí que hay que diferenciar, que es lo siguiente. El Eterno te ama, pero cuando tú vienes a sus caminos y dejas la vida del pecado, dejas la corrupción, deja la maldad, deja todo lo que a Él no le agrada, entonces el Eterno pasa a tener una relación, una comunión contigo. ¿Por qué? Porque ya tú lo has conocido su voluntad y has conocido su propósito. Ya te apartaste de la vida del pecado, ahora tú tienes esa comunión con Él. Hemos conocido realmente su propósito y voluntad. Aunque usted sea un pecador y el Eterno lo ama, pero el Eterno quiere tener entonces la comunión contigo, tú dejando el pecado. El Eterno te ama, pero debes de abandonar esa vida para que Él pueda tener la comunión contigo. Así que eso es algo que hay que diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros que estamos en los caminos del Eterno y los que no están, que están allá afuera en el mundo, esclavizados en el pecado? De que nosotros, los que estamos adentro en estos caminos, tenemos esa comunión con el Eterno, tenemos esa relación con el Eterno, lo conocemos realmente. Pero los que están allá afuera, el Eterno los ama, pero el Eterno no tiene esa comunión con ellos. Porque recordemos, como le decía hace un momento atrás, el Eterno no quiere nada con el pecado. El Eterno aborrece el pecado, pero ama al pecador, al ser humano. Así mismo, claro. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Eso es algo para nuestra enseñanza, la cual nos deja este estudio, mis hermanos. Vamos a continuar para seguir desarrollando este exquisito estudio que está sumamente importante y de mucha edificación. Hay algo que nosotros debemos de darle a explicar a ustedes. Estos estudios que nosotros preparamos, nosotros lo traemos para compartirlo con ustedes, que ustedes se han edificado, pero también nosotros somos edificados con estos estudios. Estos estudios nos ayudan a nosotros también a ser mejores creyentes, al igual que a ustedes lo ayuda a tener verdaderamente esa comunión con el Eterno, de que se alejen del pecado. Aquellos que no son creyentes, lo ayuda a ustedes también, y a nosotros nos ayuda a ser mejores creyentes, de cada día ser mejores creyentes, obedeciendo y sometiéndonos a la voluntad del Eterno. O sea que tanto nosotros como los que están ahí y los que van a ver este video, este estudio más adelante, son edificados también. Ambos somos edificados, mis hermanos, porque el Eterno es quien nos edifica. Su palabra es la que transforma y edifica. A ustedes serán transformados porque no están en los caminos del Eterno, aquellos que todavía no son creyentes, y nosotros somos aún más edificados porque estamos aquí y entonces nos edificamos más, adquirimos más conocimiento y tenemos más sabiduría y más cuidado de obedecer la palabra del Eterno. Ambos son edificados. Vamos a continuar con lo que nos dice lo siguiente. La manera de llegar a conocer realmente a Dios.
Ahorita, mis hermanos, yo le hablé de cómo iniciar a conocer a Dios. Ya le explicamos los pasos y todo eso. También le explicamos un momento del propósito del Eterno, de la voluntad que siempre ha tenido el Eterno de que toda la humanidad le conozca por completo. Ya le he explicado esos dos renglones, esos dos aspectos. Ahora vamos a explicarle lo que nos dice lo siguiente aquí. La manera de llegar a conocer realmente a Dios. Presta atención y escucha. Nos dice aquí, la manera de llegar a conocer a Dios realmente es a través de su palabra. Escuchen bien. La manera de llegar a conocer a Dios realmente es a través de su palabra. ¿Cuándo lo conocemos realmente? Conocemos su propósito y su voluntad, como le explicábamos hace un momento atrás. Guardando sus mandamientos, guardando su palabra, practicando sus mandamientos, enseñándoselo a otros también a que guarden sus mandamientos. Dice, hermano, los mandamientos son los que nos santifican a nosotros. Los mandamientos son los que nos llevan a tener esa comunión con el Eterno. Los mandamientos son los que nos conectan a nosotros con el Eterno. Como nos dice ahí, la manera de llegar a conocer a Dios realmente es a través de su palabra. Lo que nos dice la palabra, pero nosotros debemos de practicar esas palabras. Debemos nosotros de vivir lo que dice la palabra del Eterno. Es vivir, practicarlo, enseñárselo a otros también, porque ese es el testimonio de que realmente conocemos a Dios. ¿Cuál es el testimonio que se refleja en nosotros los creyentes? De que conocemos realmente al Todopoderoso, el Eterno. El testimonio es cuando nosotros guardamos su palabra, eso se refleja en nosotros. Ese es el testimonio de que realmente conocemos a Dios. Y eso está en nosotros cuando guardamos su palabra y la practicamos. Así mismo es. Nadie va a conocer al Mesías si el Eterno no lo permite. Exacto. Y nadie va a conocer al Eterno si Él tampoco nos lo permite. Porque el Eterno tiene su escogido para que lo conozcan a Él. Exacto. ¿Tú me entiendes? Algo muy importante. Porque el Mesías es el camino al Eterno para que lo conozcan a Él. Exacto. Hay algo muy importante que nosotros debemos de explicar. Lo que acaba de explicar el varón aquí. Eso es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Recordemos que al inicio le decíamos que para llegar a conocer al Eterno hay niveles. Sí. Son pasos que debemos de dar hacia adelante para conocer realmente al Eterno. Y hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, que es nosotros conocer al ungido del Eterno. ¿Cuál es el ungido del Eterno? El Mesías, aquel quien vino y murió por nosotros, quien derramó su sangre en el madero, aquel que vino a cumplir el propósito del Eterno, aquel que vino a someterse a la voluntad del Eterno por completo, el Mesías. Recordemos, el Mesías es quien nos lleva a la vida eterna, es quien nos lleva a la salvación que nos da el Eterno. Entonces esto, mis hermanos, también aquí va de la mano, va relacionado a esto. Yeshua nos lleva a conocer al Eterno, porque esto es por niveles, mis hermanos. Son pasos que están de la mano, todo como le explicamos en el inicio. Si una persona no reconoce ni acepta el sacrificio que hizo el Mesías en el madero, no puede conocer el Eterno. ¿Por qué? Porque el Mesías es el agente quien envió al Eterno para que el Eterno nos diera la salvación por medio de él. O sea, somos salvos y adquirimos la vida eterna cuando nosotros aceptamos al Mesías. Entonces el Mesías nos lleva a conocer al Eterno también. Esto es importante que lo entendemos. No todo el mundo puede tener la dicha de conocer realmente al Eterno por medio del Mesías, porque muchos no reconocen el sacrificio que el Mesías hizo en el madero. Muchas personas pasan todo esto por alto y no creen, y dicen que todo eso es una leyenda, que realmente el Mesías no existió, cuando nosotros podemos desmentir esas falsas enseñanzas que andan por ahí. Nosotros la desmentimos con las Escrituras y le enseñamos que Yeshua, el Mesías, sí existió, sí vino a cumplir la voluntad del Eterno, sí vino a cumplir el propósito del Eterno,
murió en el madero, derramó su sangre. Y si nosotros no reconocemos, mis hermanos, si nosotros no reconocemos al Mesías, entonces en vano está decir que conocemos al Eterno. ¿Por qué? Porque quien nos lleva a la vida eterna, a la salvación y a la vez conocer a Dios es quien? El Mesías. El Mesías es el camino, quien nos lleva hacia allá a conocer los propósitos y la voluntad del Eterno para con nosotros. Recordemos, esto va, mis hermanos, de la mano. Esto nos lleva a nosotros a dar un paso hacia adelante de conocer realmente al Eterno, guardando su palabra, aceptando a su ungido, a su enviado, practicando los mandamientos, enseñándolo y viéndolo. Estos son los pasos que nos llevan a nosotros a realmente conocer a nuestro Creador. Pero nosotros debemos de entender todo esto y debemos de ir dando esos pasos uno por uno, porque como le decía en el inicio y vuelvo a decírselo ahora, para conocer realmente a Dios hay niveles de escala que nosotros debemos de ir uno por uno, porque el Eterno, mis hermanos, trabaja en un orden. Así que nos sigue diciendo ahí, para continuar. Al leer las Sagradas Escrituras, descubrimos la naturaleza, los principios de cómo actúa Dios cuando vivimos en obediencia a su palabra. Escuchen bien. Cuando obedecemos a Dios, también experimentamos las bendiciones que tiene para nosotros, porque sus mandamientos son para nuestro propio beneficio de tener la comunión con Él. Escuchen bien, los mandamientos son nuestro propio beneficio, son beneficios para nosotros llegar a tener la comunión con el Eterno. Usted sabe lo bueno y lo alegre es usted guardar los mandamientos. Usted sabe que bienaventuranza es usted sentirse alegre, gozoso, guardar los mandamientos del Eterno. Mis hermanos, eso es algo que no tiene precio humanamente. Porque los beneficiados somos nosotros, porque cerramos nuestra relación aún más con el Eterno y lo conocemos realmente a Él. Claro, porque los que practican el pecado, la mala creación, eso es lo malo, no guardan los mandamientos del Eterno. Exacto, no ¿por qué? Porque están practicando una mala inclinación hacia lo malo. No puede guardar los mandamientos del Eterno. No lo pueden guardar. Porque tiene un camino diferente. Exacto. Entonces su mentalidad está extraviada. Tiene una mente extraviada, una mente confusa. Entonces, a ellos practicar esa vida, mis hermanos, esa vida que el Eterno tanto aborrece, esa vida, escuchen bien, no le permite conocer la voluntad del Eterno. Recordemos, realmente conocemos a Dios, lo conocemos a través de su palabra. Lo conocemos a través de ¿qué? De su propósito y de su voluntad. Entonces, los que están esclavizados en el pecado, nosotros en esta noche, mis hermanos, le hacemos un llamado para que usted analice, reflexione, si usted realmente quiere conocer a su Creador, si usted quiere conocer los propósitos que Él tiene, si usted quiere conocer la voluntad que Él tiene para con nosotros, usted debe de analizar en esta noche, mis hermanos. No simplemente ve este video por usted ver, vi este video, vi este estudio, me gustó, ahora voy a pasar esto por alto. No, usted debe de ver estos estudios, mis hermanos, y debe de ir reflexionando a la vez. Recordemos, mis hermanos, que la palabra del Eterno es la que cambia y la que transforma. Si usted vive en esa vida, abandone esa vida. Busque a su Creador para que usted lo conozca realmente. Porque nosotros ya lo conocemos por su palabra y todo lo que le hemos explicado conforme a la obediencia de sus mandamientos. Entonces, una persona que vive en el pecado, esclavizado, vive en esa vida, lamentablemente no puede conocer el Eterno porque tiene obstáculos por el medio, que es la vida del pecado, el sistema corrupto de este mundo. Eso le impide conocer realmente a su Creador. Así que reflexionen esta noche para que usted pueda conocer al Eterno, porque el Eterno desde un principio siempre ha querido que toda la humanidad le conozca. Nosotros ya tenemos esa dicha, tenemos esa bienaventuranza y queremos que cada uno de ustedes, aquellos que no son creyentes todavía, queremos que ustedes entren al redil, mis hermanos, porque estamos viviendo
tiempo peligroso y cada día que pasa el tiempo se va acortando. Vamos a continuar para ir avanzando. Nos dice lo siguiente: permanecer en Dios a través de la obediencia. Escuchen bien, permanecer en Dios a través de la obediencia nos garantiza que lo hemos conocido a Él y Él nos reconoce a nosotros como sus hijos. Escuchen bien, permanecer en Dios a través de la obediencia nos garantiza que lo hemos conocido a Él y Él nos reconoce a nosotros como sus hijos. Escuchen bien, cuando nosotros vivimos en el redil, en el camino del Eterno, como ya le he explicado desde que iniciamos, practicando sus mandamientos, guardándolo, viviéndolo, practicándolo, enseñándoselo a otros, a que lo guarden, a que lo practiquen también, nosotros, mis hermanos, somos conocidos por el Eterno. Escuchen bien, los que estamos en este redil, cumpliendo con la voluntad del Eterno y su propósito en nuestras vidas, nosotros somos conocidos por el Eterno. Y Él nos reconoce a nosotros como sus hijos. Escuchen bien, lo importante que es realmente conocer a Dios. Los que guardan sus mandamientos, el Eterno Él los conoce. Los practica. Así mismo, su palabra. Cuando nosotros conocemos al Eterno, Él también lo conoce a nosotros. Nos reconoce como sus hijos. Como sus hijos, ¿tú me entiendes? Es una bienaventura. Pero el que practique el pecado, el Eterno no lo conoce. No lo conoce. ¿Por qué? Porque esta es un camino de perdición. Exacto. Un camino de maldad. Un camino de aborreción. Sí. El Eterno aborrece ese camino. Claro. Así que, mis hermanos, ya luego de explicar todo este material, vamos a entrarnos ahora a lo que nos dicen los textos bíblicos. Luego de explicar todo este material, todo lo que nos han dicho acerca de los pasos de conocer el Eterno, de cómo iniciamos a conocer el Eterno, de la voluntad del Eterno de que toda la humanidad le conozca desde el principio, esa voluntad que el Eterno siempre ha tenido para con la humanidad, de la manera de llegar a conocer realmente a Dios. Ya le he explicado todo eso. Ahora vamos a adentrarnos en lo que nos dice la Biblia, porque la Biblia es la base fundamental de nosotros dar a mostrar que lo que le estamos hablando tiene veracidad. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer primeramente lo que nos dice el libro de Proverbios. Usted puede acompañarnos, ustedes que están ahí. Proverbios, vamos a leer Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Miren lo que nos dice aquí. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Ok, ya lo tenemos aquí. Nos dice lo siguiente, la palabra se lee en el nombre de Yeshua. Amén. Nos dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Escuchen bien, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Les repito el texto. Confía en Yahweh de todo tu corazón, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Cuando nosotros reconocemos al Eterno por medio de su palabra, entonces el Eterno va a enderezar nuestros caminos. ¿Por qué? Porque nuestros caminos son caminos de obediencia hacia Él. Y como ya le hemos dicho atrás, cuando nosotros conocemos al Eterno y guardamos su palabra, Él nos conoce a nosotros también. Entonces, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, mis hermanos, nos habla acerca de esto, de la importancia de nosotros reconocer al Eterno, de amarlo con todo nuestro corazón, de tener esta bienaventuranza, mis hermanos, de nosotros ser reconocidos por el Eterno, conocerlo realmente a Él. Seguimos con lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Mateo ahora. Mateo capítulo 5, verso 8. Leemos las Escrituras. Mateo capítulo 5, verso 8. Nos dice aquí: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando se habla aquí de ver a Dios, no se está hablando de ver su personalidad espiritual. Recordemos, cuando le decíamos en el inicio, en el principio de este video, no podemos nunca conocer la personalidad espiritual del Eterno, porque el Eterno no tiene cuerpo físico, no tiene apariencia física como la tenemos los seres humanos. Cuando nos dice en Mateo capítulo 5, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, está hablando de aquellos que van a ver la voluntad del Eterno cumpliéndose en sus vidas, de aquellos que van a conocer su propósito. A este que se refiere. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquellos que realmente conocen al Eterno y guardan su palabra, verán cumplir la voluntad del Eterno en sus vidas. Verán cumplir el propósito del Eterno en sus vidas. ¿Por qué? Porque realmente ya le hemos conocido. Y nosotros tenemos esta dicha y esta bienaventuranza, como nos dice ahí Mateo capítulo 5, verso 8. Claro, porque una persona que no es limpio de corazón, nunca va a poder el propósito. Nunca va a ver el propósito del Eterno. Porque una persona que es sucio de corazón es porque está en el camino del pecado. Está sucio en la vida del pecado. Sí, está sucio en la vida del pecado. Exactamente. Y como está muerto en el pecado, recordemos, como lo explicábamos al inicio, como está muerto en el pecado, no puede conocer a quien vive, aquel que da la vida. Porque alguien que está muerto no puede conocer a otra persona que está vivo. Pusimos ese ejemplo terrenal. Sí. Entonces el que está muerto en el pecado no puede ver ni conocer el Eterno, no puede ver la voluntad del Eterno cumpliéndose en su vida, porque está muerto en el pecado. Presta atención a lo que nos dice la Biblia. Le estamos leyendo la Biblia. Vámonos al siguiente texto, Primera de Corintios capítulo 8 verso 3. Seguimos leyendo. Primera de Corintios capítulo 8 verso 3. Dice: pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Escuchen bien. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Cuando dice del que ama, pero aquel, quien ama a Dios, quien ama al Eterno, son los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos. Y dice ahí, es conocido por Dios. O sea, que el Eterno nos reconoce a nosotros cuando entramos en su redil, cuando entramos en la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Nosotros realmente ahora conocemos a Dios, conocemos al Eterno, y el Eterno nos conoce a nosotros. Y este texto nos lo confirma. Primera de Corintios capítulo 8 verso 3. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Entonces, si usted no ama al Eterno, si no guarda sus mandamientos, si no vive conforme a su propósito y su voluntad, usted no puede decir que usted realmente conoce a Dios. ¿Por qué? Porque usted no guarda su palabra. Dice, pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Primera de Corintios capítulo 8 verso 3. Lo que guardamos su palabra y sus mandamientos, conocemos al Eterno, realmente conocemos su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Entonces ahora nosotros también, como hijos de Él que somos, Él nos reconoce a nosotros también. Así que, mis hermanos, estos textos bíblicos van confirmando. Claro, porque muchas personas dicen, yo amo al Eterno, pero quiere abolir su palabra. Quiere abolir su palabra y aborrecerla. Sí, y aborrecerla. ¿Cómo tú dices que tú amas al Eterno? Oye, cuando una persona ama al Eterno, obedece su palabra. Vive conforme a su palabra. Y vive conforme a su palabra, porque lo conoce. Exactamente. Y vive cada día más esforzándose porque esa relación sea más estrecha, más cerrada. Claro. De que esa comunión con el Eterno sea cada vez, mis hermanos, más apegada al Eterno. Escúchenme, con nosotros cada día nos esforzamos por santificarnos más por medio de los mandamientos. Recordemos, los mandamientos nos llevan a la santidad. Entonces, nuestra relación se va estrechando más con el Eterno. Más comunión tenemos con el Eterno, ya que le conocemos por medio de su palabra. Continuamos con el siguiente texto bíblico que aún confirma más lo que le estamos diciendo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 hasta el 5. Leemos Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 hasta el 5. Leemos y nos dice lo siguiente. Estos textos confirman más. Presta atención a lo que dicen estos textos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 hasta el 5. Nos dice:
En esto sabemos que conocemos a Dios. Escuchen bien. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El verso 4 dice, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad, en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. Presten atención a lo que nos dicen estos tres textos en 1 de Juan capítulo 2, del verso 3 hasta el 5. Vamos a desglosarlo texto por texto. El verso 3 nos dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Ahora, cuando nosotros decimos que realmente conocemos al Eterno, nosotros estamos hablando verdad. ¿Por qué? Porque guardamos su mandamiento y eso da testimonio en nosotros de que sí lo conocemos. En esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los que guardan la palabra del Eterno son los que realmente le conocen. Nosotros guardamos sus mandamientos y por eso decimos que realmente le conocemos, al igual que aquel remanente que está esparcido en todo el mundo. El verso 4 dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Muchas personas podrán decir lo que quieran, que ellos conocen realmente a Dios, que ellos saben quién es Dios, que ellos conocen en sí quién es Dios y tienen una relación con Dios y tienen una comunión con Dios, pero si no guardan su palabra, dice ahí, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Solamente, mis hermanos, los seres humanos pueden engañarse. Nadie puede engañar al Eterno. Para que usted preste atención, que estos textos confirman aún más lo que le estamos hablando. Y el verso 5 dice, pero el amor de Dios se perfecciona en verdad, el que guarda su palabra, por esto sabemos que estamos en él. Mis hermanos, esto habla más que claro, esto confirma todo lo que le hemos hablado, para que usted vea que nosotros aquí no estamos inventando cosas. La Escritura aquí nos da la razón y confirma todo lo que le estamos hablando, para que usted entienda que la palabra del Eterno es quien tiene la razón, mis hermanos. Y finalizamos con este último texto en 1 de Juan capítulo 3 verso 1, que confirma también. 1 de Juan capítulo 3 verso 1 nos dice, mira, qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Presten atención, 1 de Juan capítulo 3 verso 1. Mira qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a él. Por eso muchas personas, nosotros, nos ven como si no fuéramos de este planeta. No nos conocen a nosotros y por eso no conocen al Eterno. Por eso nosotros, el remanente que está esparcido en el mundo entero, los que guardamos sus palabras y sus mandamientos, realmente conocemos a Dios. Por eso que muchos de los que siguieron el Mesías de Israel lo mataron por su mismo. Así que, mis hermanos, la Escritura, mis hermanos, es la quien tiene la razón. Sí. Hágale caso a lo que dice las Escrituras, como nosotros le hemos explicado en esta noche, para que usted vea que todo lo que le hemos hablado, todo ha sido confirmado por las Escrituras. Y de esta manera vamos a terminar con esta reflexión final, que queremos que todos ustedes le presten atención, mis hermanos, para que ustedes se graben esto en su mente y lo tengan pendiente. Esta reflexión final con la cual cerramos este estudio, que nos dice lo siguiente: el conocer verdaderamente a Dios involucra nuestro compromiso de obedecer lo que leemos en las Escrituras. Cuando andamos en completa obediencia, llevamos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la misma fe que es requerida para conocer al único Dios verdadero. Reflexión final, vuelvo y se la repito. El conocer verdaderamente a Dios involucra nuestro compromiso de obedecer lo que leemos en las Escrituras. Cuando andamos en completa obediencia, llevamos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la misma fe que es requerida para conocer al único Dios verdadero. Hermano, esta reflexión nos enseña mucho a nosotros
al igual que todo el estudio completo que le hemos compartido con ustedes, mis hermanos. Analicen esta reflexión, analicen este estudio completamente, desde el inicio hasta el final, mis hermanos. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente lo conocemos nosotros cuando venimos a sus caminos a guardar sus mandamientos? De esta manera podemos comprender lo que son los propósitos del Eterno para con nosotros, mis hermanos. Así que le dejamos este estudio para que usted analice y reflexione, y sobre todo que ponga todo esto por práctica, porque quien tiene la razón es el Eterno a través de su palabra, la cual le hemos leído y enseñado en esta noche. Así que, mis hermanos, nos despedimos en esta noche. Que le estuvieron hablando estos dos servidores. Mi nombre es Yeudi Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero Luis Ramón Díaz. Que el Eterno les bendiga a todos. Pasen una feliz noche. Que el Eterno te ayude a adquirir más conocimiento y te siga dando sabiduría en esta preciosa y hermosísima noche. Que el Eterno les bendiga a todos y nos veremos hasta una próxima ocasión. Shalom para todos. Shalom para todos.